guerra, que es expresión de la crisis capitalista. Lo primero que hay que decir es que cuando alguno piensa que lo que vivimos en Gaza, lo que se vive en Irán, lo que se vivió o vive en Venezuela, es parte de la locura de un presidente, es un error. No es la locura de un presidente. Lo que acontece es producto de una época de crisis y reestructuración del orden capitalista mundial. Lo que está en juego es, bueno, cómo se ordenan las relaciones económico-sociales a escala mundial. Muchas veces se habla del orden mundial. Bueno, el orden mundial que vivíamos era el que se había organizado al final de la Segunda Guerra Mundial y que dio lugar a la bipolaridad entre dos estrategias de desarrollo, una de rumbo capitalista y otra de rumbo socialista. Después se puede criticar qué era aquello que se llamaba socialismo en la Unión Soviética, qué balance se hace de la experiencia de la Unión Soviética, de China, de Vietnam, de Cuba, de Corea del Norte, en fin, de todos aquellos que asumieron una perspectiva socialista. Pero está claro que en el orden global había esa dualidad capitalismo-socialismo. Incluso no es lo mismo el capitalismo que se vivía en Europa, en Estados Unidos, en Japón o en los países de América Latina, de Asia o de África que asumían el desarrollo capitalista. Por eso no hay homogeneidad de desarrollos nacionales, pero sí había rumbos civilizatorios que estaban en discusión. El orden mundial que se organiza después de la Segunda Guerra Mundial marca una perspectiva capitalista socialista. Varias veces hemos dicho, eso es lo que explica que en los años 50, 60, 70 se consolidara una tercera posición. Si había un primer y segundo mundo capitalista y socialista, bueno, había la posibilidad para un tercer mundo que mediara entre el primero y el segundo, entre capitalismo y socialismo, que aprovechara ventajas relativas en ese intersticio que presentaban las principales perspectivas de desarrollo civilizatorio a escala mundial. Esa bipolaridad se terminó entre el año 89 y el 91, entre la caída del muro de Berlín y la desarticulación de la Unión Soviética. Y comenzó una etapa de afianzamiento del desarrollo capitalista, llegó a plantearse concepciones teóricas de fin de la historia, de fin de las ideologías. Francis Fukuyama sostuvo esta tesis muy discutida y claro, ya ha pasado mucho tiempo desde comienzo de los 90 en que apareció esta tesis de que se rompió el mundo bipolar y por lo tanto hoy lo que estamos ya no es una transición del viejo orden al nuevo orden, sino una discusión sobre cómo se reorganiza el sistema mundial en un momento de muchos problemas económicos. Hay problemas de crecimiento económico a escala mundial, hay problemas de crecimiento del comercio mundial. Pensemos que en los últimos 40 años la estrategia fue de crecimiento del libre comercio, de liberalización de la economía, de libre mercado, de libre circulación de mercancías, de servicios, de capitales, no de personas. Las personas siempre han sido restringidas a su territorio, por eso el tema de las migraciones constituye un problema contemporáneo de la sociedad mundial, con la represión que conocemos principalmente en Estados Unidos, pero por supuesto también en Europa. En los países capitalistas desarrollados se ha generado una corriente de opinión reaccionaria de ultraderecha en contra de los migrantes como parte de los fenómenos nuevos, pero lo que estamos aludiendo es que hay dificultades en el orden capitalista mundial. Hay dificultades para crecer,
hay dificultades para obtener, producir ganancias, hay dificultades para acumular ganancias y reproducir la lógica del capital. Eso es crisis capitalista. Crisis capitalista no es que haya pobres o que haya guerras o que haya tal o cual manifestación. Crisis es que hay dificultades para desarrollar el proceso de producción de ganancias, apropiación de ganancias, reinversión de las ganancias para consolidar una lógica de explotación, de saqueo y de dominación capitalista a escala mundial como la que vivimos en los últimos 500 años de una manera de tendencia a la universalización del régimen del capital, del régimen monetario mercantil, de la salarización, más allá de que crezca en este tiempo la inseguridad social de aquellos que viven de la venta de su fuerza de trabajo. Hoy la norma no es la seguridad social, sino la precariedad en el empleo. Por eso, como tendencia de esta época, es un intento de desarrollo de las fuerzas productivas con innovaciones tecnológicas que hoy se materializan en la robótica, en la inteligencia artificial, en el desarrollo de los centros de datos, y por eso las tecnológicas disputan la hegemonía del desarrollo científico-técnico a escala mundial. En Estados Unidos y en China principalmente, dos territorios donde los gobiernos, con estrategias diferenciadas, intentan hacer pie en la hegemonía del sistema económico mundial contemporáneo. Ese desarrollo de las fuerzas productivas, bueno, también tiene sus límites y sus dificultades para expresarse o manifestarse como elementos que generen condiciones para apropiación de alta rentabilidad, para la reproducción de la lógica capitalista, y por eso son las tensiones que involucra ya no solo a los capitales y a los estados, que es lo que se conoce como la geopolítica, y que hoy tiene un punto central en la alianza de Estados Unidos e Israel, primero en el genocidio en Gaza y en toda la estrategia y la política para acrecentar el poder económico, territorial, político del Estado de Israel. Pero claro, fue muy evidente en el tema de América Latina con Venezuela, que estaba anticipado en el documento sobre seguridad estadounidense, conocido a fin del año 2025, donde se plantea el privilegio de Estados Unidos en una estrategia por el control hemisférico, algo así como que el territorio de Estados Unidos es toda América, y esa concepción de América va desde Groenlandia, bajo dominación europea, de Dinamarca, hasta Tierra del Fuego. Ese es el territorio que pretende Estados Unidos para hacerse fuerte en la disputa global, contra China, contra Rusia, contra cualquiera que tenga un proyecto global. El proyecto global de China pasa por el desarrollo económico, con un objetivo de hegemonía fabril ya logrado, en búsqueda de avanzar y consolidar en el área económica con inversiones externas, que Estados Unidos trata de limitarlas, especialmente en el territorio del hemisferio occidental, o sea, de América Latina, y por supuesto en el plano de las finanzas. Estados Unidos sigue peleando su rol predominante en las finanzas desde el peso del dólar y claro, tiene para defender esa posición la fuerza militar. China es la segunda potencia en gasto militar del sistema mundial, pero todavía lejos de Estados Unidos y no tiene el despliegue territorial global que tienen las tropas estadounidenses. En términos generales, se puede concebir que el desarrollo militar de China es defensivo con algunos desarrollos ofensivos, que muestra el matiz, la diferencia con el desarrollo de Estados Unidos, que es un tema claramente ofensivo. Por eso el tema se juega en lo productivo, en la circulación de capitales,
en el poder comercial, económico, financiero y obviamente en el plano militar. Ahí está el juego y por eso la guerra es un dispositivo que interviene en la solución o agravamiento de la crisis mundial. Y como siempre, en las crisis de los últimos tiempos, un papel clave lo juega un insumo estratégico de la producción mundial que es el petróleo. Y el petróleo tiene que ver con Medio Oriente, el petróleo tiene que ver con Venezuela, el petróleo tiene que ver con la fractura hidráulica que llevó a que Estados Unidos vuelva desde el 2015 a ser el gran productor de petróleo mundial, pero necesita reasegurarse las fuentes de previsión de petróleo y recordemos que Venezuela es la reserva mundial petrolera más importante en el presente. Y claro, en la disputa Estados Unidos-China, China es dependiente del ingreso de petróleo del Medio Oriente y en el conflicto hoy en Irán, el cierre del estrecho de Hormuz genera dificultades muy serias a la circulación, no solo de petróleo, pero principalmente de petróleo a escala global. Y claro, Irán facilita que su aliado China pueda circular por el estrecho de Hormuz. Son datos que muestran los límites que tiene la política estadounidense, la política imperialista, la política exterior estadounidense para consolidar un modelo que interviene en la reconfiguración del orden económico mundial. Por eso lo que tenemos que ver es que la guerra, los conflictos bélicos, hoy tienen que ver con esta cuestión de fondo que es la crisis capitalista global, que no solo es economía, que es política. Por eso también no solo se trata de una ofensiva del capital por reestructurar las relaciones económicas, sino que hay respuesta política con crecimiento de las ultraderechas y no en vano Estados Unidos desfinancia a la ONU, crea un Consejo de la Paz alternativizando con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y crea un ámbito latinoamericano recientemente realizado en Miami, juntando las cabezas de jefes de Estado, políticos de 17 países de la región, para consolidar un proyecto de ultraderecha en el hemisferio occidental y desde ahí avanzar en una estrategia global. No sin dificultades y contradicciones, e incluso con un matiz que yo planteo desde la Argentina, de que todos estos líderes de la ultraderecha son líderes nacionalistas. Pero Milei, el presidente de la Argentina, que se autodefine liberal, libertario, anarcocapitalista, que exacerba y profundiza su combate contra el Estado y promueve la liberalización total de la economía, se pretende presentar como un líder global en defensa del orden capitalista, porque su lógica teórica es contra el modelo estatista, no solo de tradición marxista-comunista, sino de tradición keynesiana, reformista, socialdemócrata, y por lo tanto es una línea de confrontación a todo el orden mundial que se fue generando luego de la Revolución de Octubre y sobre todo fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, estados de bienestar mediante. Y no en vano, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en la Cumbre de Seguridad en Múnich en febrero planteó que todo lo conquistado por el sistema capitalista, desde sus orígenes, proceso de colonización mediante en América, África, Asia, tiene un límite en cómo se resolvió el orden mundial en el 45, dándole legalidad y legitimidad a el bloque socialista. Lo que el secretario de Estado estadounidense plantea es que hay que terminar con esa concesión de orden mundial al final de la Segunda Guerra Mundial y hay que restituir
en clave occidental de recuperación del orden capitalista como orden civilizatorio mundial y convoca a los países europeos a subirse a esa estrategia estadounidense, porque si no lo hacen, lo harán en soledad. Y en ese marco vale recordar que Estados Unidos, Trump en especial, viene diciendo: terminamos Irán y luego de Irán viene Cuba. Por lo tanto, es una estrategia sin fin que tiene un asiento principal en América Latina, y por eso, como siempre decimos, el desafío está en los pueblos de América Latina y el Caribe, en los pueblos del mundo, por generar condiciones para luchar por otro orden económico, social, político, cultural posible. Hasta la próxima.